Saludos estimados participantes y bienvenidos al curso de Tecnología Educativa, Fundamentos de la Tecnología Educativa. Edu 600, le habla su profesor Bernabé Soto Beltrán. En esta primera clase les vamos a estar hablando sobre los orígenes y el desarrollo de la tecnología educativa. Les exhorto también y les recuerdo que utilicemos nuestro hashtag del curso que en Twitter y también en las redes sociales. Todas utilizan ya hashtag, pero me gusta más Twitter. Que el mismo es Edu600. En esta presentación, donde hablamos de los orígenes y desarrollo, el enfoque va a ser uno histórico y también vamos a ver el desarrollo de la educación en la historia de la civilización. Por eso es que insisto en esta primera transparencia, en dar a conocer diferentes tipos de imágenes que representan diferentes contextos históricos de la civilización, ¿verdad? De nuestro mundo, de la misma evolución del ser humano. Cuando yo hablo de tecnología educativa, no puedo solamente estar hablando de dispositivos electrónicos, y yo entiendo muy bien que hoy en día nosotros creemos que hemos nacido ya o que es parte de nuestras vidas, parte del cotidiano, estar utilizando celulares, Smart TV, pizarras electrónicas y todo lo que está relacionado, ¿verdad?, a la nueva conectividad que nos han traído el boom tecnológico en el siglo XXI. Nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de tecnología educativa hasta en un papel, en una piedra, en el papirro, en la misma rueda. En toda esa carrera armamentista de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Guerra de Vietnam, Guerra de Corea, todo está relacionado, compañero. Por ende, en el curso nosotros nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en esta presentación y en el curso, en el inicio de este curso, en mirar ese desarrollo histórico. También vamos a ver los eventos que coinciden con el origen y desarrollo de la tecnología educativa, porque es parte de las ciencias pedagógicas, pero básicamente esto es algo nuevo. La tecnología educativa lleva unos casi 70 años, por decirlo así de esta forma. Es muy joven, pero ha logrado, quiero decir, muchos avances en el campo de la educación hoy en día. También vamos a hablar un poco de las teorías, de los principios y movimientos que definen históricamente el campo de la tecnología educativa. Por ende, el objetivo de esta presentación, compañeros y compañeras, es llegar hasta el momento actual en el que uno de los mayores exponentes de la tecnología educativa, o que ha logrado, ¿verdad?, catapultar, llevarla al otro nivel, llevarla a la disrupción donde se encuentra hoy día, donde nos cuestionamos la forma de enseñar y las maneras. Es la World Wide Web, hoy conocida como Internet. El Internet hoy día, compañeros y compañeras, ¿verdad?, como anécdota le digo que muchas veces nos sentimos que ya es parte de nosotros, pero no, esto ha tenido un desarrollo, ¿verdad?, en la historia, finales de la década del 50 hacia acá, gracias a los militares estadounidenses que crean esta herramienta y que gracias al universo ha logrado conectar al mundo de una manera distinta, a tal grado que ya hemos dejado de ser una sociedad contemporánea para convertirnos en una sociedad hiperconectada, globalizada del conocimiento. Y es gracias al Internet. Pero ¿cómo llegamos ahí? Esa es la interrogante. Y yo se los voy a explicar en este curso. Primero que nada, nosotros tenemos que partir de algo que es básico. Y es que hay una polémica con la definición de tecnología educativa. Existen tantos gurús, tantas personas que la definen diferente. Y esto se debe a los preceptos y a los conceptos de la psicopedagogía, porque la psicopedagogía ha tenido una influencia directa en cómo se va a definir la tecnología educativa desde los tiempos de los 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90 hasta llegar al día de hoy.
Esa polémica, compañero, es una discusión entre todos, ¿verdad? Que definen opiniones contrarias, como nos dice esa gran definición que dice ahí. Y nosotros en este curso nos vamos a estar inmersos en esa polémica y lo vamos a vivir y vamos a ver cuáles son sus diferentes perspectivas, que es lo interesante. Así que le exhorto que sigan la dinámica del curso y que contesten una serie de preguntas que están por ahí. Yo, como soy un ciudadano en red y como me encanta, me vivo lo que está pasando en este momento, en este caos caótico, gracias al internet, ¿verdad? Gracias al boom tecnológico, me sumergí en buscar la definición de la misma sociedad red y la tomé, compañeros y compañeras, de la enciclopedia digital colaborativa Wikipedia. Y sí, sé que estás pensando que este profesor está loco, que este profesor Wikipedia, ¿por qué utilizó Wikipedia si estamos en la academia? Pues compañeros, Wikipedia, para que ustedes sepan y se lo lleven de ahora en adelante, ahora no se está reconociendo, pero yo sé que en algún futuro sí, muy cercano. Wikipedia es un logro de la humanidad. Wikipedia es el reflejo o la evidencia perfecta de que vivimos en otro mundo. Wikipedia se beneficia de todas las colaboraciones que hace la humanidad para hacer del conocimiento uno más accesible. Pues partiendo de eso, de esa construcción de la misma sociedad red, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad tecnológica, es que yo defino tecnología educativa como nos muestra esa plantilla y nos dice que la tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyada en las TICs, tecnologías de información y comunicación. Esa es la reciente definición de tecnología educativa partiendo donde estamos viviendo hoy en día, compañeros y compañeras, que es la sociedad digital. El enfoque entonces adoptado aquí será el de contemplar la tecnología educativa desde una perspectiva histórica, porque tenemos que aprender historia. Y no se lo digo porque yo soy historiador también, sino porque la historia es la que ha documentado nuestras memorias. Y gracias a la historia nosotros podemos hacer una descripción más detallada de cómo este campo ha evolucionado. Porque la educación también ha evolucionado. Observen esa gran obra de Octavio Campo, un artista mexicano conocido por sus obras que juegan con la paradoja y la metamorfosis. La educación, el ser humano es una metamorfosis, ha evolucionado, nunca nos hemos quedado igual. La educación ha cambiado y como la educación ha cambiado y ha logrado satisfacer las demandas de todas las civilizaciones del mundo a su manera y a su forma, y lo vamos a ver aquí, hay que entender que la misma pertenece a ese concepto de evolución. Por ejemplo, ya en la India antigua, como vemos aquí en esta, ¿verdad? En esta imagen, hace miles de años encontramos las figuras del maestro, del educador, una persona tan importante en una sociedad. Los brahmanes, como se le llama. Estos, además de su función de sacerdotes, de chamanes muchas veces, eran los encargados de transmitir el conocimiento de su sociedad. Recuerden que antes no existía la escritura muchas veces. No es hasta los egipcios que surge la escritura, compañero. Por lo tanto, como éramos nómadas, necesitábamos que nuestra especie sobreviviera y se identificara y creara apegos culturales. Por lo tanto, la forma más fácil de transmitir el conocimiento de una generación a otra era sentándose alrededor del fuego para contar su historia, para contar de dónde ellos provienen. Esta impartición de saber la realizaban en su propia casa, estos chamanes, estos brahmanes, a donde acudían a vivir los alumnos. Eso hoy en día sería un pecado, el alumno viviendo con el maestro, ¿verdad? Pero eso era bien normal en tiempos antiguos. Recuerden que Aristóteles también tuvo su
sus discípulos y vivían con él. Aquí aparece un primitivo concepto entonces de escuela. Recuerden que la educación es uno de los artes de la educación, es la transmisión cultural. Eso no lo podemos olvidar. Más hacia adelante nos encontramos con la antigua Grecia. Aquí la instrucción de los niños era confiada ¿a quién? A los esclavos o sirvientes. Por eso es que hoy en día muchas veces asociamos al educador con la esclavitud y por eso vemos como los maestros y los educadores se siguen quejando. Veamos las noticias. ¿Qué sucedía aquí con estas personas? Aquí estamos hablando de la era de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. Aquí el centro de disciplina y cultura era donde recibían la formación en materias importantes para ese momento. Por eso usted no se debe de impresionar en ver la arquitectura de Roma, de Grecia, de Esparta, porque estas personas se encargaban de la formación de la gramática, de la aritmética, de la retórica, de la dialéctica, de la geometría, de la técnica musical, de la filosofía, de la metafísica y la astronomía. Les encantaban el conocimiento. Por eso la antigua Grecia se conoce como la cuna del conocimiento, diferente a los espartanos que educaban a quienes, a sus educandos para servir como soldados para la guerra. Luego en la Edad Media, cuando evoluciona Roma y adopta el cristianismo, con la aparición de Roma, llegan los principios educativos griegos que se extendieron por el imperio, donde perduraron hasta llegar a esa Edad Media, compañeros. Roma lo que hace es adaptar la filosofía griega, pero dándole su toque personal. La Edad Media es una Edad Media oscura, una Edad Media medieval, ¿verdad? Donde el conocimiento era controlado por ¿quién? Por la iglesia. El condicionamiento, te decían que tú tenías que aprender. Los griegos no, los griegos eran más filósofos, eran más liberales. En los primeros siglos, por ende, estamos hablando de la época romana, esta tradición educativa tomó la forma de escuelas dependientes de la iglesia romana. La iglesia era la que dictaba el conocimiento y lo que la iglesia no aprobaba no era publicado. Por eso hemos visto como muchos de los intelectuales de la época, por mencionarle uno, Galileo, le sucedió lo que le pasó y ahí está la historia. Con el crecimiento de la importancia de la iglesia en la sociedad medieval, compañeros y compañeras, también creció su actividad educadora y los monasterios pasaron a ser las escuelas más notables de ese periodo. Allí acudían aquellos que deseaban acceder a la cultura, lo que la cultura dictaminaba. La supremacía monástica encontró a partir del siglo XII un competidor en las primeras universidades y ahí comenzó una gran batalla campal entre el conocimiento libre y el conocimiento restringido que nos daba la iglesia. Cuando algunos siglos después, el Renacimiento, la era de las luces, la era donde el hombre vuelve a cuestionarse, a repensarse, a renacer, impulsa de nuevo el humanismo de la civilización y la inquietud intelectual, porque tenían la necesidad de mejorar la educación. Se hacía palpable ese mejoramiento, porque la iglesia lo controlaba, compañeros y compañeras. No es hasta más hacia adelante que vuelve a cambiar la educación. El estado de Prusia, donde el rey Federico Guillermo I comienza a cuestionarse esta forma, deben de recordar que para este tiempo está surgiendo las reformas protestantes. Y no tan solo eso, que las reformas protestantes, cuando por fin logran transferir el idioma de la Biblia al alemán, esto logra darle el conocimiento que tenían, que todo el mundo quería saber, porque todo el mundo quería saber por qué era controlado. Pues al hacer esto se fomenta entonces que un nuevo repensar en la educación.
Y no tan solo eso, en una educación donde también, además de dar conocimiento, no se perdiera la visión de adoctrinar a la población. Hemos de esperar a la postimetría del siglo XVIII para que los principios educativos tradicionales sean cuestionados. Esos principios tradicionales fueron cuestionados en el siglo XVIII. Aquí los educadores comienzan a dudar de teorías como la disciplina mental, que consideraba la mente como un músculo más que había de ser ejercitado mediante duro ejercicio de la era oscura medieval. De aquí es que surge, compañeros y compañeras, la escuela o la educación que hasta hoy tenemos, esa educación militar. Esa educación del siglo XIX y les soy muy honesto, la del siglo XX y la del siglo XXI todavía arrastra ese sistema industrial de la educación donde queremos desarrollar personas consumidoras, personas dóciles, personas que sirvan también para la guerra, personas que se le toca un timbre para que vayan a trabajar. Nada lejos de la realidad. Pero en el siglo XIX, que sigue arrastrando lo que Guillermo de Prusia nos había dado en la educación, esa educación industrial, sigue teniendo fuerza en los sistemas de formación que aún perduran hoy día. Aquí se divide formalmente la enseñanza en enseñanza primaria, enseñanza secundaria, enseñanza superior. Aunque estos conceptos no eran nuevos, pero la idea de escuela y maestro aquí, como ustedes pueden ver, siguen presentes. Observen la tecnología que nos están presentando aquí, los nenes sentados, como si estuviesen en una fábrica, y a un instructor diciéndole que tienen que aprender. Castigo, recompensa. El siglo XXI, compañeros y compañeras, aquí los procesos formativos siguen basándose en el triángulo cuyos vértices son la escuela, el maestro y la sincronía entre el espacio temporal, de docente y del estudiante. El niño va a la escuela como lugar físico de reunión de docente y estudiante. El maestro es como la persona que transmite el conocimiento y sobre todo la sincronía del espacio temporal del docente y el estudiante es donde se reúnen. Hoy en día con la educación digital, con la educación a distancia, aún en el siglo XXI se pretende muchas veces en las universidades y las escuelas implementar este tipo de dinámica en donde lo cual es imposible porque estamos en un nuevo contexto. Hablando sobre los apuntes históricos sobre la tecnología educativa, tenemos que decir que a lo largo del presente siglo, en numerosas ocasiones se ha creído encontrar una tecnología capaz de producir la tan anhelada revolución de la enseñanza. El teléfono, la radio, la televisión, el video, el fax y los ordenadores. Siempre que cada una de estas tecnologías ha impactado a la sociedad, siempre los educadores gurús del momento lo han visto como lo nuevo en la medida y como lo que va a transformar, a revolucionar la educación tradicional. Pero hasta el día de hoy, compañeros, con toda esta tecnología que yo le he mencionado hasta el momento, no se ha logrado esa revolución. Yo puedo decirles a ustedes que en este momento histórico donde estamos inmersos, sí se ha podido, o hay unos preceptos, ¿verdad? O hay una sintomatología que representa un cambio, pero todavía falta mucho por recorrer. Cuando surgen entonces los primeros computadores, rápidamente muchos educadores y también la milicia lo veían como que no iba a asistir en nuestra instrucción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta imagen vemos cómo ¿verdad? La tecnología, esa computadora desde los años 50, 60, 70, 80 y hasta la actualidad. Comenzó con aparatos gigantes y hoy tenemos celulares pequeños que ya tienen una capacidad inmensa para almacenar información. Pero la pregunta aquí será, ¿lo estaremos haciendo bien los educadores?
Estamos utilizando esto como herramienta tecnológica en la educación para lograr desarrollar ecologías de aprendizaje eficientes, conectadas en la sociedad actual donde vivimos, o solamente la estamos utilizando para entretenimiento. Eso es un buen cuestionamiento y una buena investigación. Pero como ustedes pueden observar, la tecnología ha evolucionado, ha impactado la educación, pero todavía no ha logrado la revolución que muchos esperamos y anhelamos. Alan Turing, y me encanta hablar de él, es una de las personas que desarrolla la primera computadora. De él sale, ¿verdad?, el desarrollo o la primera inteligencia artificial. Gracias a Alan Turing es que se desarrollan las computadoras en el mundo. Él fue partícipe de la Segunda Guerra Mundial. Hay una película bien interesante sobre él que se llama Imitation Game. Les exhorto a que la observen, es muy buena. Ahí van a entender quién era él, por qué fue estereotipado y por qué la sociedad inglesa lo trató como lo trató, y no fue hasta los otros días, compañeros, que reconocen la labor. Gracias a Alan Turing nosotros tenemos estas computadoras primeras que salieron y hemos llegado hasta hoy a donde estamos, y sobre todo se está hablando del desarrollo de la inteligencia artificial, cosa que este caballero en la década, finales de la década del 30 y principios de los 40, fue uno de los propulsores de este gran cambio. Fíjense, en la Segunda Guerra Mundial. Este señor que está aquí fue uno de los salvadores de la guerra. En el 1950, para hablarle ya ¿verdad?, un poco más de este campo de la tecnología educativa, dejamos el aspecto histórico hacia un lado para que ustedes entiendan cómo ha evolucionado la educación. No es hasta 1950, y gracias a las aportaciones de Alan Turing, que se crean los primeros sistemas mecánicos o electromecánicos sobre los que se implementan programas lineales basados en el principio de respuesta activa. Estas aplicaciones influidas por la teoría psicológica conductista. Más hacia adelante, cuando tomen el curso de aprendizaje humano o un curso de psicopedagogía, van a entender lo que es la psicología conductista. Yo lo que les puedo decir a ustedes es que yo estimulo a la persona para obtener una respuesta. Todos aquellos que han observado la película de Truman Show de Jim Carrey lo pueden ver. Eso es condicionamiento. Y hoy en día seguimos siendo condicionados, compañeros, por los billboards, por los medios de comunicación, por la radio, por la política, por la prensa, etc. Aquí lo que se pretendía con la tecnología era que tú llenases una pequeña tarjetita y el sistema, como era lineal, pues lo iba a corregir. No es hasta la década de los 60 que ese ordenador gigante se va achicando un poco, y entonces se comienza con una programación más ramificada, en la cual se emplean las respuestas del estudiante para controlar el material que se le muestra. Aquí estamos hablando un poquito más de la era cognitivista. La información aquí sigue estando prefijada, pero se expone o no dependiendo de las respuestas obtenidas. El diseño e implementación de estos sistemas era complejo, llegándose a desarrollar máquinas de propósitos específicos para tareas de formaciones concretas. Seguía siendo conductista de todo esto, era condicionamiento. No se podía hacer mucho, bendito, eran las primeras. No es hasta el comienzo de los 60 que los ordenadores se convierten entonces en la base de los sistemas de enseñanza automatizada. Gracias a sus posibilidades de adaptación y a su flexibilidad, en estos años, compañeros, se desarrollan en Estados Unidos proyectos como el Computer Application Laboratory para la enseñanza de la aritmética binaria, quiero decir, de la Universidad de la Florida en específico. La Universidad de la Florida es la que comienza con este gran proyecto que luego se esparce al mundo. Los proyectos Class y Plato, en los que el estudiante podía responder a preguntas de elección múltiple. Mientras tanto, en España, para ese mismo momento, la Universidad Complutense de Madrid desarrollaban en 1965 un primer proyecto de este tipo. También Estados Unidos son los propulsores, hay que reconocerle esto, donde por fin aquí la tecnología, las computadoras se aplican en un laboratorio, compañero, para entender cómo era este procesamiento. En el 1970 se le llama la Gran Crisis,
Aquí en la década de los 70 se inaugura una época de pesimismo generalizado. Recuerden que había guerra, había incertidumbre, la tecnología no se había logrado totalmente lo que se esperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Se hablaba de mucho fracaso, aunque la mayor parte de los proyectos habían conseguido su objetivo y se habían hecho avances importantes, como los sistemas generativos, en los que el propio ordenador genera automáticamente parte del material que se presenta al estudiante a partir de una estrategia de enseñanza determinada. Y las primeras aplicaciones de la inteligencia artificial al desarrollo en torno del aprendizaje. Aquí le tenemos que dar la verdad, tenemos que darle reconocimiento a Apple. Y hoy en día Apple sigue siendo una compañía que dicta pautas y dicta la forma de cómo utilizar la tecnología. Miren el ejemplo del iPhone. La década de los 80 es la madurez de la computadora y de su utilización en entornos educativos, entornos de aprendizaje. Esa parte del fracaso pesimista cambia radicalmente en el comienzo de los 80 con la aparición de los primeros ordenadores personales. Ahora tú no tenías que ir a un laboratorio a utilizar este tipo de tecnología, sino que ahora se crean los primeros laboratorios con este tipo de laboratorios, ¿verdad? Donde cada persona, quiero decir, tiene su propio ordenador y eran asequibles también, eran accesibles. A partir de este momento, la tecnología de la informática invade todas las facetas de la sociedad, incluido el mundo educativo. Aquí la educación comienza a utilizar este tipo de tecnología. Las bibliotecas comienzan a obtener computadoras, pero créanme que no eran muy bonitas tampoco, y no es lo que tenemos hoy día, que también tenía sus dificultades. La tecnología educativa, como ustedes han observado, cuando hablamos de tecnología en la educación, todo lo que hemos hablado hasta el momento, desde el maestro Brahmans, que le enseña a sus estudiantes de una manera tradicional oral, hasta llegar a unas escuelas especializadas donde se le enseña cultura, donde se le enseña filosofía, donde se le enseña humanismo, hasta una escuela que se le enseña un condicionamiento no tan liberal, sino condicionado como en la Edad Media romana, católica y romana, y hasta siglo XVIII, que comienza una nueva forma de enseñar en un lugar, en un espacio predeterminado, donde hay una triangulación maestro, estudiante y el espacio, con Prusia, que es lo que llamamos la educación industrial, hasta el siglo XIX, que se sigue arrastrando, y a principios del siglo XX hasta la actualidad, que se desarrollan las computadoras, la informática y todo esto, nos ha llevado, compañeros y compañeras, a centrarnos, y sobre todo con el desarrollo del internet, hay una educación a distancia. Ahí ustedes pueden ver en esta pequeña transparencia la evolución de la tecnología en las nuevas experiencias de aprendizaje. Desde antes, la educación a distancia comenzó, aunque se estaba desarrollando las computadoras, compañeros y compañeras, muchas veces, por ejemplo, si has tenido la oportunidad de tomar un curso con un profesor bastante mayor, te va a decir que sus exámenes a distancia eran en una tarjeta y él lo enviaba a la universidad, y esa tarjeta llegaba a la universidad y la universidad la leía a través de las computadoras. Luego surge la televisión, los multimedia, y hoy en día pues las computadoras con internet han cambiado la forma de hacer educación. Hoy en día este curso se está corriendo a distancia, no estamos visitando un salón de clase tradicional. Ese es el ejemplo de cómo nosotros la estamos utilizando y estamos inmersos en la evolución de la tecnología educativa. Lo estamos aplicando en este curso. Ahí les envío ahí pueden ver varios proyectos de diferentes universidades que adoptaron y han adoptado la educación a distancia. Una parte importante, y como futuros diseñadores del aprendizaje o diseñadores instruccionales, es entender el aspecto de la psicología educativa en la tecnología educativa. Como yo les comenté al principio, ustedes tienen que tener claro lo siguiente. Nosotros no podemos integrar tecnología si no tenemos
Nosotros no podemos integrar tecnología educativa si no tenemos claro las bases psicopedagógicas de la educación, de la psicología educativa y del diseño instruccional. Nosotros tenemos que darle sentido a la utilización de la tecnología. Nosotros tenemos que desarrollar estrategias pedagógicas para utilizar la tecnología. Y yo sé que la tecnología nos enamora, pero necesitamos ser responsables en ese aspecto. Por lo tanto, en forma de introducción, aquí lo que les puedo decir es que, como ustedes ven, desde la década de los 60 hacia acá, que es donde se desarrolla el campo de la tecnología educativa, pasa por una serie de generaciones. Primera generación del diseño instruccional, donde el paradigma dominante era el conductismo. Esto se caracteriza porque la educación era más lineal, sistemática, el estudiante da respuesta y nosotros lo reforzamos. La segunda generación es conductista, cognitivista, donde sigue siendo su característica principal lineal, pero se miraba más el procesamiento de la información, era poco abierto y era en transición, se enfocaba en el producto-proceso. Recuerden que en la década de los 70 es el boom, aunque era una era pesimista, hay un boom tecnológico diferente y al ser humano se observaba como si su cerebro funcionase como una computadora. De ahí es que surge la teoría cognitivista, que se convierte en la década de los 80 en un baluarte importante de la educación, donde el enfoque predominante entonces era el cognitivismo puro. Aquí empiezan a cambiar las cosas, pero quiero recalcar algo. Era un cognitivismo diferente al de la segunda generación, porque este tipo de cognitivismo era más orgánico y pensaba que el ser humano era un ser biológico y lo respetaba. Por eso es que en las características predominantes eran más heurísticos, interactivos, estudiaban los niveles mentales y se enfocaban en el aprender a aprender. Ahora en la cuarta generación de 1990 a la actualidad, y aquí voy a darle una nota al calce ya mismo, la cuarta generación era más constructivista, donde se sustenta por el caos, sigue siendo heurístico, siglo, y el aprendizaje entonces se da en contextos por descubrimiento, centrados entonces en el proceso, no en el producto. Cómo los estudiantes adquieren experiencias para aprender y cómo esas experiencias cambian su conducta. En el siglo XXI hay una teoría, que no la toco aquí, una pseudoteoría, hay que hablar claro, que se llama el conectivismo, eso lo vamos a ver más hacia adelante, que nos está dando una nueva visión y un nuevo panorama en el campo de la tecnología educativa y del diseño del aprendizaje. Pero ahora, la pregunta es, ¿cuál es el nuevo aprendizaje dentro de la tecnología? ¿Qué estamos haciendo? Por lo tanto, si contestamos esa pregunta, vamos a ver que estamos haciendo a través de la educación digital nuevas cosas y nos estamos aventurando, tímidamente, pero nos estamos aventurando. Hacer videos remotos, videoconferencias, a crear libros digitales, a crear discusiones como las que estamos teniendo en este curso a través de una plataforma web, a colaborar y a compartir contenido, a compartir y a colaborar conocimiento y sobre todo tenerlo en la mano y accesible a través de nuestros dispositivos móviles y electrónicos. La pregunta es, ¿lo estamos aprovechando a su máximo cabal en la educación? Se las dejo en el tintero. Y esto es para cerrar con ustedes, compañeros. Uno de los principales impedimentos para el uso generalizado de la web en la educación, como nos dice la transparencia, es el hecho de que aún no se sabe cómo emplear esta tecnología en el entorno educativo, quiero decir, de forma eficiente y efectiva a todos los niveles, desde escuela primaria hasta los grados más altos de universidad. Seguimos peleando, resistiendo y buscando la manera de hacerlo. El camino hasta que estructural como las universidades virtuales sean una realidad cotidiana será algo difícil. Quiero decir, para que me entiendan claro, que el camino para estructurar cómo esas universidades virtuales sean una realidad y sean efectivas es un camino largo y que todavía necesitamos caminar y aprender y dejar la timidez.
Se sabe que hay muchas instituciones que están aumentando incesantemente la oferta académica a distancia. Aquí en Sagrado ustedes pueden hacer su ejercicio para saber cuánta oferta académica tenemos. Miren las universidades de Puerto Rico. Yo trabajo ahora mismo en una universidad en Perú y doy clases a distancia. Creo en la educación a distancia y creo que se puede hacer correctamente. Pero necesitamos voluntades. Por eso lo dejo en el tintero muchas cosas en esta presentación, para que ustedes se sumerjan en la búsqueda del conocimiento y compartan con nosotros en esta ecología del aprendizaje, en este curso, todas sus percepciones y todas sus motivaciones y sobre todo todos sus hallazgos y sobre todo sus ideas propias para mejorar el campo de la educación tecnológica. Les exhorto para finalizar que compartan sus inquietudes en el curso y a través de hashtag en Twitter. Si tienen alguna pregunta, me la hagan. Así que los espero en la próxima unidad o el próximo tema del curso. Espero que hayan entendido esta presentación. Les exhorto a escribir sus dudas en la parte posterior de esta presentación, de este video en el curso, y que se genere el foro. Vamos a compartir ideas, vamos a compartir inquietudes. Cuestionen lo que yo digo, compañeros. Así que atrévanse. No me queda más que despedirme y que desearles mucho éxito en lo que estamos logrando en este curso. Así que hacia adelante.